El pasaje que quiero invitarles a buscar hoy en su Biblia es la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a hacer énfasis en el versículo 22. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Y antes de leerlo, déjenme darle un poco de contexto de lo que está ocurriendo acá. La primera y la segunda carta que Pablo escribe a esta región, a la iglesia de Tesalónica, está motivada debido a que ya los creyentes que conocen a Jesús como Señor y Salvador, que saben y esperan su segundo regreso, comenzaron a tener ciertas inquietudes relacionadas con lo que para ellos era la tardanza de la segunda venida. Imagínense, habían pasado apenas unos años de la resurrección y la ascensión de Jesús, y ya ellos estaban ansiosos porque Jesús no había regresado. Habían podido ser testigos de familiares, de seres queridos que habían muerto en Cristo, y ellos no sabían qué iba a pasar con ellos que habían fallecido, habían creído en Jesús, hasta el momento que llegara la segunda venida. Algunos de ellos habían llegado al extremo de pensar que como ya era inminente la llegada de Jesús, no era necesario trabajar ni atender las responsabilidades de la vida diaria, sino que tenían que sentarse a esperar que ya Cristo llega. Había cierta persecución, aunque no oficialmente todavía por parte del Imperio Romano. La persecución venía desde los judíos y la persecución venía desde la comunidad, la sociedad que no entendía los principios de vida del creyente, no entendían aquellos que ellos llamaban los seguidores del camino, que era como se les decía a los cristianos primitivos, y comenzaban a rechazarlos y a perseguirlos y a acusarlos. Así que Pablo decide escribirles para darles ánimo. Pero específicamente el capítulo 5, al cual nos vamos a referir, está dentro de la idea general de qué pasa en la vida del creyente mientras esperamos la segunda venida del Señor Jesús. Porque ciertamente el Señor Jesús va a regresar, y ciertamente el Señor Jesús viene por su iglesia. ¿Cómo debe ser la actitud del creyente? ¿Cómo debe ser la conducta del creyente mientras espera? Porque no puede ser una espera pasiva, cruzado de brazos sin ninguna acción. Tiene que ser una espera invirtiendo tiempo en lo importante. Y sabemos que lo importante tiene que ver con la predicación de la palabra. Sabemos que lo importante tiene que ver con el testimonio abierto del poder de Dios en nosotros. Pero también lo importante tiene que ver con la conducta ejemplar, es decir, santidad. En ese contexto, en esa discusión de Pablo escribiéndole para animarlos y ayudarlos a vivir de la mejor forma posible mientras Cristo llega, él escribe el versículo 22. Y es un versículo corto, breve. No está aislado de lo que tiene alrededor como un contexto, y ya vamos a poder verlo más en general. Pero por ahora quiero que puedan concentrarse en él. Hasta pueden aprendérselo. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: eviten toda clase de mal. ¿Qué les parece? ¿Se lo pueden memorizar? Es sencillo. Eviten toda clase de mal. Cuando tú y yo estamos analizando la santidad, es decir, ese hecho de ser apartados para Dios, que nos exige ahora conducirnos, comportarnos como hijos de Dios, necesitamos entonces depurar nuestra vida de lo que está mal, del pecado. Así es. Y esa pequeña frase, ese pequeño versículo, parece que es sencillo. Solo no hagas lo malo, evita lo malo. Pero tiene mayor profundidad en lo que es la idea y el argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué? Veamos algunas de las cosas. Pablo comienza hablando, y en el original aparece allí este verbo evitar, aparece en una forma de un mandato. El eviten no es una sugerencia, eviten no es una buena idea, eviten es una orden. Así es. Lo primero que Pablo está tratando de decirles a ellos es que para poder vivir mejor, tenemos que tener una conciencia de que hay cosas que tenemos que evitar, y por lo tanto eso conlleva que hay cosas que tenemos que buscar. Si usted quiere ser más santo hoy, necesita identificar en su vida, necesita identificar claramente
¿Cuáles son las más grandes necesidades que hay en nuestro corazón y en nuestra alma? Porque aunque todos los seres humanos somos iguales y parecidos en muchas características, cada uno de nosotros tiene una necesidad distinta. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta. Las experiencias de nuestro pasado, las luchas del presente han marcado nuestra mente, han marcado nuestro corazón, han marcado nuestras emociones, han marcado hasta nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hay cosas que tienen que ser reparadas para yo poder conducirme de la mejor manera. Eso es como cuando usted va a tratar de reparar una pared que tiene muchos hoyos. Todo trabajador que vaya a hacer directamente a una pared de concreto o a un chirró o cualquier otro material, sabe que tiene que aplicar una masilla, una mezcla, para que pueda llenar los hoyos, después lijarlo, prepararlo para en última instancia pintarlo. Algunos atrevidos, como ha sido mi caso, hemos pintado sin rellenar los hoyos, deseando que la pintura se quede para siempre y disimule. Pero con el tiempo se cae y no hay reparación sino un disimulo. La santidad no puede disimularse. La santidad no puede aparentarse. Es decir, no puedo ser santo sin que nadie se dé cuenta. Cuando usted es santo, usted va a emanar la luz de Cristo y es evidente. Y no puede tratar de emularse hipócritamente, porque la santidad no son cosas que haces o unas posturas que tienes. La santidad es un proceso de vida con Cristo. Entonces Pablo dice, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Ese verbo dice, tú tienes que evitar. Mire lo interesante de esto. No puede venir alguien a hacer algo para ayudarte a ser más santo. Jesucristo ya lo hizo y el Espíritu Santo que está en ti ya lo está dispuesto a hacer. Eres tú quien tiene que asumir tu responsabilidad de identificar en tu vida dónde está la más grande necesidad para trabajar en ella o permitirle al Espíritu de Dios trabajar en ella. No puedes buscar que el apoyo de afuera, que lo puedes recibir, se convierta en la naturaleza y en la fortaleza y en el impulso para el cambio interior. No. El cambio nace en tu deseo de agradar a Dios. El cambio nace en tu conciencia de lo que está mal en ti. Porque si usted tiene un corazón afectado, si usted tiene una emoción afectada, si usted tiene un pensamiento producto del pasado que lo hace estar predispuesto, ¿le ha pasado eso alguna vez? Las predisposiciones son normales, pero son también delicadas. Algunos se convierten en fobias, en otros se convierten en estados de depresión y en ansiedad grave. Yo recuerdo muchas de las cosas que en mi infancia pude haber experimentado como temores que me predispusieron y se convirtieron hasta en fobias y que la mayoría de ellos, gracias al Señor, he podido superar. Pero la principal de ellas era un temor terrible por los perros. Yo no podía ver un perro porque creía que me iba a comer, no quería ni acercarme a ellos, no importa el tamaño. Si tenía dientes, no era conmigo, no, esa amistad no iba para mí. Y las razones eran varias, pero ninguna de ellas eran tan reales como yo las hacía en mi pensamiento. Y esa predisposición me hacía tener una mala actitud hacia todo el dueño de un perro o un perro que se acercara. No importa si tenía el premio del perro más dulce del mundo, yo estaba sudando si se me acercaba. El problema no estaba en el perro, el problema estaba en mi predisposición. El ser humano tiene heridas producto de cosas que hemos vivido, que de una vez te hacen tomar hoy actitudes y decisiones que no siempre son acorde con la voluntad de Dios y no siempre son acorde con la realidad. Por eso hay tanta falta de perdón, por eso hay tanto odio, por eso hay tanto rencor, por eso hay tanta maldad en el mundo, porque cuando uno dice, no, ya me lo hicieron una vez, más nunca me lo vuelve a hacer, y ahora no confío en más nadie. Así es. Y eso va en cualquier área. Hay gente que no sabe trabajar en equipo porque una vez en una empresa donde trabajó le pasó una circunstancia que lo llevó a determinar, más nunca voy a confiar en nadie. Imagínense. Y han pasado años, y han pasado nuevas empresas, y han pasado nuevos equipos, y todavía la persona está predispuesta. Pablo dice que tiene que haber un proceso personal de concientizar dónde está mi labor. Y mi labor
no está en redimir los pecados, porque eso solo lo puede hacer Cristo. Mi labor no está en lograr vencer a Satanás, porque eso solo lo puede hacer Cristo. Mi labor ni siquiera está en poder santificar mi vida con mis propios esfuerzos, porque ni siquiera con todo lo que yo intente lo voy a lograr. La transformación de mi ser es responsabilidad del Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu de Dios a través de Jesús. Mi única responsabilidad es entregarle al Señor. Así es. Es decirle, ¿sabes, Dios? De verdad que no quiero. No quiero cambiar esta actitud, esta decisión o este hábito que tengo. Porque en la carne nos sentimos cómodos a veces con algunas emociones o con algunas predisposiciones que ya hemos desarrollado. Pero aunque no queremos, si se lo entregamos a Él y nos entregamos a Él, Él se encarga de hacer nacer, restaurar y bendecir cualquier herida, cualquier tropiezo. Para yo poder evitar algo, tengo que estar pendiente. Lo primero que me dice entonces que tengo que estar yo atento, dispuesto a hacer algo. Pero lo segundo que está implícito aquí es que tengo que estar atento. Yo no puedo evitar lo que no estoy observando. Por eso es que cuando usted conduce tiene los ojos abiertos. Porque es la única manera que usted pueda evitar chocar, evitar cometer una infracción. Usted está atento. Por eso es que uno de los más grandes males que todos sufrimos con algunos grados de gravedad y de descuido es manejar y dejarnos distraer por cualquier otra cosa. Si quitas los ojos de la carretera, vamos a cometer errores. Si quitamos los ojos del Señor, vamos a cometer errores. Si quitamos los ojos de la verdad de Dios, vamos a cometer errores. Y miren cómo Pablo lo viene desarrollando aquí, porque justo antes de ese versículo 22, el versículo 16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las predicaciones, sometan todo a prueba, aférrense a lo bueno. Y dice nuestro versículo: eviten toda clase de mal. Todos esos versículos que están antes están llamando a tomar una actitud alerta. Dice: no apagues el espíritu. Es decir, permite que el Espíritu Santo esté activo en ti y que Él te guíe. Recuerdan que hablábamos las semanas anteriores sobre la conciencia. Si yo le permito al Espíritu Santo estar alertándome y estar guiándome, entonces Él está activo. ¿Qué es apagar el espíritu? No es que yo puedo conseguir el switch donde le puedo decir: ¿sabes, Espíritu Santo? Ya, no funciones más. Porque no tengo esa fuerza ni tenemos esa capacidad de apagar a alguien que no es algo, sino un ser vivo. Apagar el espíritu es sencillamente dejarlo de escuchar. Así es. Está apagado no porque Él no funciona ni porque Él no está activo, sino porque yo lo bloqueo en mi ser. Cuando yo me concentro en lo que yo quiero, cuando yo me concentro en lo que yo pienso, cuando yo le permito a las emociones tomar control de mí, el Espíritu Santo y mi conciencia guiada por Él pueden estar gritando, pueden estar diciendo: ¡hey! ¡hey! ¡Cuidado! Recuerdan como la alarma, como aquella advertencia, y yo decido no escuchar. Pablo dice: estar atento implica poder cuidar que la relación con el Espíritu Santo esté siempre activa. Inmediatamente él dice que necesitamos escuchar la predicación de la palabra. Dice: no desprecies la predicación. ¿Cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios si no escucho la palabra de Dios? Usted puede agarrar y decidir: yo quiero mejorar, quiero comportarme mejor. Pero si usted no lee lo que la Biblia exige para su conducta ética y moral, ¿cómo usted va a poder evaluar si está bien o está mal? Si yo tengo que evitar algo, tengo que conocer la instrucción de Dios sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, tan sencillo como eso. Si yo creo que las cosas que voy a calificar en mi vida como buenas o como malas van a ser calificadas desde un punto de vista de mi propia emoción o de mi propia tradición o de lo que mi comunidad alrededor dice, estoy destinado al fracaso. Porque hasta el GPS, que tanto está de moda en los países donde se puede utilizar ese sistema, cuando usted va a navegar y usted va a conducir y coloca una dirección, y a veces nos molestamos porque decimos: el GPS me llevó para donde no era. Pero se le olvida que la dirección la puso usted. El GPS no genera la información que te está dando de sí solo. Él reacciona a la solicitud que usted le hace.
Si usted coloca una dirección equivocada, Él lo va a enviar a un lugar equivocado. Como programamos nuestra mente, nos conducimos. Como programamos nuestro pensamiento, razonamos. Pablo está diciendo, hermanos, es tu responsabilidad evitar lo que está mal. Por eso eres tú quien tiene el deber de poder estar atento. ¿Y qué es estar atento? ¿Usted ha visto alguna vez a alguna persona que ha comenzado a tratar de hacer una dieta contando calorías? Es toda una locura porque usted tiene que mirar cuántas calorías tiene todo lo que se va a comer. Y a veces hay personas que no son buenas en matemática y pretenden hacer un cálculo. Entonces ya comienzan con el cansancio a hacer redondeo. Estos son como tantas. Y lo que termina resultando es que lo que ingiere es mucho más de lo que él calculó o pensó que ingirió. Estar pendiente es estar atento, con detalle, a razonar cada cosa que hacemos. Así es. A decidir, realmente esto que pienso es algo que a Dios le agrada. ¿Sabe que es difícil no tener freno? ¿Sabe que es difícil no tomarse la tarea a procesar cada idea, cada palabra, cada pensamiento, sino que tenemos la conducta y el hábito errado de dejar salir todos los pensamientos, de dejar que nuestra boca siga nuestra mente? Que digan cosas y que pensamos cosas e imaginamos cosas y soñamos y vivimos y experimentamos y reaccionamos ante circunstancias. Y después de que ya hemos hecho un desastre, pensamos, ¿qué querrá Dios o qué dirá Dios acerca de esto? Cuando es todo lo contrario. Si yo el pensamiento antes de darle vida lo proceso y digo, ¿esto es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Esto es algo que Dios quiere que yo piense? Entonces puedo controlarlo allí antes que crezca. Puedo controlarlo allí antes que genere una reacción. Pablo sabe que tú tienes que decidir aferrarte a unas cosas y soltar otras. Entonces yo quiero ir cerrando este pensamiento con esas dos preguntas. ¿A qué estás aferrado? ¿Y qué estás dejando ir? Así es. ¿A qué estás aferrado? Vivimos en una sociedad que se quiere aferrar a las emociones y a los movimientos filosóficos y culturales de la época. Y está dejando ir el respeto a la autoridad, el respeto al derecho de la otra persona, porque ahora se dice que en base a que nadie puede limitarme, entonces ahora se usa ese derecho de que nadie me limite como una acción que me permite pisar a los que están alrededor. Los que se quejan de la intolerancia son los más intolerantes. Están abrazando hábitos destructivos. Vivimos en una generación donde hay poco ejercicio físico, muchísimo consumo de azúcar, muchísimo consumo de drogas, muchísima dependencia de narcóticos, muchísimos suplementos físicos y hábitos que llevan a una depresión porque están desligando a la personalidad de las relaciones adecuadas para estar solamente en lo digital. Entonces se aferra a lo negativo y se va soltando la relación de familia. Se va soltando la amistad verdadera. ¿Usted recuerda cuando uno decía, tengo amigos en mi casa, tengo amigos por la cuadra donde vivo, tengo amigos en mi edificio, tengo amigos en mi parroquia? Eso no eran personas que tenían nombres extraños y que te ponían un sí en tu tweet. Hoy en día la gente dice, tengo como 3,000 amigos, solo porque ven una lista de nombres en una red social. Aquellas ideas de sentarse a conversar, de pasar tiempo, eso es lo que se está soltando. Ahora somos más individuales, por lo tanto más egoístas. Ahora somos más concentrados en mi interés, en mi necesidad, y estamos dejando ir el bienestar común. Ahora, qué triste que pase eso dentro de la iglesia cristiana. Porque nosotros deberíamos estar aferrándonos a la palabra de Dios. Porque nosotros deberíamos estar firmes
Así como alguien que se monta en una montaña rusa, ¿verdad? Un roller coaster. Sin importar que te pongan todos los cinturones, tú te agarras como que si dependiera de ti el que te cayeras o no. Tienes que estar aferrado a la verdad de Dios, a las promesas de Dios y soltar el pecado. Lo único que tú tienes que estar soltando es el pecado. Así es. Es decir, los malos hábitos, es decir, todo aquello que está programado en tu mente que te hace reaccionar de una forma en contra de los principios de Dios. ¿Y cuáles son esos principios de Dios? Nada más en estos versículos que están alrededor del versículo 22. Lo vuelvo a repetir. El Señor está diciendo, tienes que estar siempre alegre, tienes que estar orando sin cesar, tienes que estar siempre en una relación con Dios cercana, tienes que someterte a Dios en medio de toda prueba, tienes que buscarlo a Él, aferrarte a lo bueno y soltar lo malo. ¿Qué cosas no has soltado que tienes que soltar? Nosotros somos expertos en hacer decisiones erradas. Veía una caricatura que creo que todos la hemos visto alguna vez, y si no la hemos visto, la hemos pensado. Cuando en el altar un pastor decía, traigan a Dios sus cargas, traigan a Dios todos sus problemas, y venía el hombre y iba a tirar a la esposa allá adelante. O el esposo iba a tirar a la esposa y iba a tirar al esposo. Nosotros pensamos y decimos, sí, suelta la carga. Y la carga siempre queremos conseguirla fuera de nosotros. El error queremos conseguirlo fuera de nosotros. Hay algo que nos afecta, hay algo que nos hace mal. Pero lo que tenemos que soltar es la maldad del interior. Porque usted puede matar a todo el mundo y quedarse solo en este planeta. Y eso no lo va a hacer más santo. Porque la santidad no se origina en lo que está en tu alrededor, sino en lo que hay dentro de ti. La santidad es lo que tú siembras. Por eso tienes que aferrarte a Dios y soltar lo malo. Termino diciendo esto. Es necesario hacer un inventario. Es necesario que usted pueda sentarse y escribir cuáles son las cosas que aún no ha soltado. Mire, ya pasó el mes de enero, ya pasó el mes de febrero y comenzamos el mes de marzo y ya estamos en la mitad del mes de marzo del 2021. Seguramente usted cuando comenzó el año dijo, este año yo voy a poder mejorar algunas cosas. Esa es su intención. Pero si usted no lleva un inventario y está chequeando qué prometió, qué se propuso, y si eso que usted prometió y eso que si usted se propuso está acorde a Dios, y si usted va viendo qué progreso tiene que hacer, si no lo hace consciente, no lo va a lograr. Yo estoy feliz porque mi testimonio en particular, con algunas de esas cosas internas que le dije al Señor comenzando el 2021, Señor, este año yo quiero mejorar. Y hay cosas que están dentro de usted, hay cosas que Dios y usted saben que tenemos como hábitos de pensamiento, de sentimientos que no están bien. Y uno dice, Señor, este año ya yo quiero deshacerme de eso. De mi suegra. No, de mi suegra no me quiero deshacer. Se me acaba toda la fuente de los chistes y de todas las cosas que tengo. No. Mi suegra espero que Dios le dé muchos años más, pero en otra parte. Cuando usted dice, Señor, estas son las cosas que tengo que soltar, usted está pendiente de qué es lo que está haciendo que no te permite soltarlas. Algunas personas hablan de ataduras, pero compartía con varios hace un par de días que la atadura, según lo que la Biblia dice, no es una soga que te lanzan y te aprieta y el diablo te tiene que no puedes hacer. La atadura es exactamente esto que Pablo está diciendo, es cuando tú estás atado a algo, pero eres tú quien aprieta. Entonces la atadura no es el diablo que te tiene agarrado, eres tú que tienes agarrado los pecados. Entonces tienes que soltarte, tienes que dejarlo ir, tienes que tomar la decisión de no hacerlo más. Por eso Jesús cuando sanaba a aquel que estaba en pecado y le restauraba, a aquel que había cometido alguna infracción, le decía, vete, no peques más, déjalo de hacer. Dios quiere que tú puedas soltar, no a alguien, sino algo que está mal dentro de ti. En tu relación íntima con Dios, Dios puede restaurar tu santidad y es un reto. Dice el versículo 22, eviten toda clase de mal. Es tu responsabilidad. Así es. De nadie más, ni siquiera de la iglesia. No podemos ponerte y envolverte en plástico para que no hagas nada malo. Porque todavía envuelto en plástico sin poderte mover, dice el Señor Jesús que en tus pensamientos puedes estar pecando.
Porque el que piensa, ¿verdad? Y llama necio a su hermano en su corazón, ya es como que si lo asesinó. Y para codiciar, y para robar, y para tener envidia, se puede hacer con la boca cerrada y los ojos cerrados, solo pensando. Para sentir odio y no querer perdonar, no necesitamos estar libres en las calles. Porque si el aislamiento fuera la solución, no habría más santos que en la cárcel. Serían todos unos angelitos. Y usted sabe que esa no es la solución. ¿Qué tienes que soltar? ¿Y a qué te tienes que aferrar? Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y allí donde estás pedirle al Señor que en este momento su Espíritu Santo te dirija a responder esas dos preguntas. Y que no tengas que hacer una profundidad de detalles, pero solamente que el Espíritu Santo te pueda guiar a identificar dos cosas a las que estás aferrado o aferrada y no son acorde a la voluntad de Dios. Y que decidas ahora soltarlas en nombre de Cristo. Cualquier sentimiento guiado por tu egoísmo, cualquier herida del pasado que no te lleva a experimentar la libertad en Cristo y la alegría, esa perenne que Pablo está diciendo. Cualquier circunstancia que Satanás usa para castigar tu corazón, trayéndote la memoria, ahora tienes que soltarlo y decirle a Jesús que se las lleve lejos de ti, porque Él tiene el poder para restaurarlo. Y al mismo tiempo tienes que pedirle al Señor que te dé la fuerza para tomar decisiones que te ayuden a acercarte a Él en santidad, aferrándote a los hábitos correctos. Padre, te damos gracias porque sabemos que contamos con tu dirección. Sabemos que tu palabra y tu espíritu nos guían cuando nosotros somos obedientes y atentos. Así es. Danos la capacidad, Espíritu Santo, de poder percibir y aprender lo que es bueno y lo que es malo, proveniente de tu palabra. Danos la capacidad, Espíritu de Dios, de poder ser atentos y responder con agrado a tu voluntad. Ayúdanos a soltar el pecado de nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que tú puedas convencer a tus hijos de la misericordia y del amor que necesitamos vivir para poder vencer en medio de esta sociedad rebelde y pecadora. Ayúdanos a ser más honrados, Señor, y a poder honrarte a ti cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.